Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 39 del Evangelio de Mateo, capítulo 25, que así nos dice la palabra de Dios. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Con estas palabras vamos a terminar de ver esa respuesta que los justos le dan al Señor. Recuerda que los justos son aquellos que el rey va a colocar en su derecha para que puedan heredar el reino de Dios. Hemos visto cómo ellos, los justos, se sorprenden no solamente de que el Señor conozca todas sus obras, sino que sobre todo ellos se sorprenden de saber que lo que se hace a un hermano en el Señor es como que se lo estamos haciendo directamente al Señor. Y en este versículo lo que se resalta son las visitas a los enfermos como las visitas a los presos. Ya cuando estuvimos tratando el versículo 36, ahí, pues estuvimos hablando de la importancia que tiene el poder visitar a los que están enfermos y también a los que están en la cárcel. Por eso hoy me gustaría centrarme en el hecho de que Jesús está donde muchos no quieren estar. Creo que todos estaríamos de acuerdo cuando digo que tanto el enfermo como el preso darían cualquier cosa con tal de cambiar o de transformar la realidad que están viviendo. Nadie elige una cama de hospital. Nadie sueña con dormir en una celda. Sin embargo, es precisamente ahí donde Jesús dice: cuando visitaste al enfermo o cuando visitaste al preso, ahí estaba yo, dice Jesús. Es curioso que cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, cuando queremos buscar de Dios, siempre lo hacemos en entornos cómodos, en lugares bonitos. No sé, es como que nuestra mente piensa que Dios está solamente quizá en la iglesia. Pero qué curioso, ¿no? Aquí Jesús está rompiendo por completo ese pensamiento, porque nos está diciendo: mira, si quieres encontrarme, muchas veces vas a tener que ir a lugares donde muchos otros no están dispuestos a ir. El enfermo representa la fragilidad. El enfermo representa la debilidad, el dolor, el sufrimiento. De hecho, la Biblia dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 15, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sabe perfectamente lo que es estar en debilidad. Él sabe lo que es vivir con dolor. Él sabe lo que es sufrir. Un enfermo es una persona que en la gran mayoría de las veces, por no decir siempre, no va a poder devolverte nada. Más allá quizá de darte las gracias por esa visita que le haces, quizá no va a poder recompensarte de alguna manera, pero aún así, Cristo se identifica con el enfermo. El preso, por otro lado, representa al olvidado, ¿verdad? Representa a esas personas que han sido señaladas, juzgadas por la sociedad, a esas personas que han sido totalmente apartadas. Y sorprendentemente, Jesús también está ahí. Por lo tanto, con estas palabras, yo llego a la conclusión una vez más de que el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, como dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Romanos en el capítulo 5 y en el versículo 5, ese amor derramado hace que nosotros no seleccionemos a quién servir. El amor de Dios no ama solamente al que lo merece, sino que el amor de Dios ama a todos de una manera totalmente incondicional. Mira, te cuento algo. Hace unos cuantos años atrás, mi esposa y yo comenzamos a servir a personas que vivían literalmente en la calle. Poco a poco ese servicio fue creciendo y pasamos de dar comida a 5 personas a 100 personas. Lógicamente, ese servicio se desbordó. Mi mujer y yo no podíamos abarcar tanto. Pero gracias a Dios, que Dios puso a varias personas que comenzaron a ayudarnos, y vuelvo y repito, gracias a Dios y también a estas personas, pudimos hacer frente a ese servicio.
Y aunque recuerdo ese tiempo con muchísimo, muchísimo agrado, porque créeme que allí vimos la mano de Dios de una manera inmensa, también en ese tiempo aprendí que no todas las personas están dispuestas a servir a personas marginadas. Algunas personas, muy poquitas, gracias a Dios, no querían saber nada de este tipo de servicio. Porque honestamente es un servicio incómodo, yo lo reconozco. Era un servicio que lógicamente nadie nos iba a poder recompensar, ¿verdad? Porque al final, seamos honestos, eran personas necesitadas. Pero parece que se nos olvida en algunas ocasiones que nuestra recompensa no viene por parte de los hombres, o no la deberíamos esperar por los hombres, sino que el apóstol Pablo dice en la carta que escribe a los Colosenses, allí en el 3 capítulo y en el versículo 24, que nuestra recompensa viene del Señor porque a Cristo el Señor servimos. Por eso te quiero preguntar algo. ¿Dónde estás dispuesto a ir? ¿En qué ministerio te gustaría servir? ¿Estás dispuesto a servir a todas las personas? ¿Estás dispuesto a servir con los enfermos? ¿Con los presos? ¿O solo quieres servir donde hay un buen reconocimiento, donde hay comodidad? La Biblia dice en el Salmo 22, versículo 24, que Dios no menosprecia ni abomina la aflicción del afligido. Y también dice que Dios no esconde su rostro de estas personas. Por lo tanto, si Dios no evita el sufrimiento humano, creo que nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Al contrario, deberíamos acercarnos más. Deberíamos involucrarnos más con este tipo de servicios hacia la gente que está pasando necesidad. Porque amar a la distancia es muy fácil, ¿eh? Incluso orar sin implicarse es muy fácil. Pero el amor del que se está hablando en este versículo 39 es un amor que no solamente se detiene con el necesitado, sino que permanece con el necesitado. Al final todo esto es como un resumen de la parábola que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 10, que conocemos como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Es un resumen todo esto. Esa parábola cuando nos dice que hubieron personas que pasaron de largo cuando vieron a un hombre que estaba moribundo en el suelo. Y curiosamente los que pasaron de largo, ¿quiénes eran? Dice que era un sacerdote y un levita. Y el único que se detuvo fue un samaritano. Qué tremendo, ¿no? El único que se acercó al necesitado y que se ensució las manos atendiéndolo era la persona que menos nos íbamos a esperar que iba a terminar mostrando, manifestando el verdadero amor de Dios. La Biblia dice en la primera carta que Juan escribe allí en el capítulo 3 y en el versículo 18, que no podemos estar amando solo de palabra ni de lengua, sino que nuestro amor tiene que ser con hechos que nos respalden. Y cuando un cristiano evita servir a ciertas personas, cuando un cristiano evita visitar al enfermo, al quebrantado, a los que están presos, al final solamente ese creyente no es que se esté perdiendo una oportunidad preciosa de poder ayudar a alguien, sino que además también se está perdiendo la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Muchas personas quieren ver la gloria de Dios, pero claro, lo quieren hacer en entornos cómodos, lo quieren hacer en cultos poderosos. Oye, y no digo ni muchísimo menos que ahí no esté la gloria de Dios. Por supuesto que también está la gloria de Dios ahí. Pero ¿sabe dónde está también la gloria, el poder y el amor de Dios? ¿Sabe dónde está? En los hospitales y en las cárceles. Así que para todas esas personas que me suelen decir, me suelen preguntar, ¿cómo empiezo a servir a Dios? No sé cómo empezar a servir a Dios. Bueno, pues mira, ya quizá aquí tienes la respuesta. Quizá aquí ya Dios te está hablando. Comienza con los necesitados. Comienza visitando a un enfermo para orar por él. Y como te decía el otro día, no solamente para orar por él, sino sobre todo para acompañarle. Comienza visitando a los presos, o al menos acordándote de ellos. Como dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 3. Y haciendo esto, créeme que ahí vas a estar sirviendo al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque
Tú eres maravilloso. Tú no abandonas nunca a ninguno de tus hijos. No abandonas ni a los que están enfermos, ni a los que están presos. Tú estás cercano a los que tienen quebrado el corazón. Señor, ayúdanos a ser como tú, a no desechar a las personas que están en necesidad, sino amarlas y a servirlas, Señor. Que la iglesia sea un ejemplo de esto. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que si estos devocionales, estos mensajes te están bendiciendo, te están gustando, te pido que no solamente le des me gusta, sino que te suscribas a este canal, el canal del pastor Alberto Ares, y que puedas compartirlo con todo tu entorno. Comparte este tipo de contenido con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares, y hagamos que la palabra de Dios esté corriendo por todo lugar y sea glorificada en todo lugar. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.